Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Siempre se ha hablado del incidente de Kenneth Arnold como el comienzo de la edad moderna de la ufología, pero muy pocos saben que 4 días antes, al oeste de Des Moines, en Washington, ocurrió un suceso que desde luego tendría que haberse identificado como el verdadero comienzo de la historia del fenómeno. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a las 2 de la tarde del 20 de junio de 1947. Aquí tenemos a Harold Dahl y a Fred Chrisman, dos guardacostas de lo que sería el servicio marítimo de los Estados Unidos, pues bordeando la localidad de Puget Sound. Bueno, ahí van esos dos hombres, también está el hijo de Harold Dahl, el perro de la familia y otros dos operarios. Bueno, todo iba bien, las 2 de la tarde, una suave brisa en el horizonte y lo que viene siendo pues un servicio de vigilancia, cuando de repente observaron cómo del cielo bajaban 6 objetos. No eran globos, no podían ser aviones, no podían ser helicópteros y además es que eran extrañísimos porque tenían un agujero en el centro. 6 objetos como mínimo, cada uno de ellos de 40 metros de diámetro. Para que nos hagamos una idea, pues como poner 3 autobuses en fila para cada uno de los objetos. La oquedad del interior empezaron a observar que tendría unos 9 metros y además de eso había como una serie de huecos en el borde externo de cada uno de los discos y de hecho lo que parecían ser ventanas exteriores que facilitarían la observación desde el interior. Bueno, allí está Harold Dahl con su hijo, con el perro estaba como loco, ladrando sin parar, también estaba Fred Chrisman, los otros dos operarios, cuando de repente hay un momento en el que observan cómo los objetos están empezando a bajar, y de hecho se están poniendo a 600 metros sobre su posición, prácticamente como que se les está viniendo encima, ¿no? Bueno, Harold Dahl, ya un poco inquieto, cuando de repente observa que uno de los objetos como que parece que se cae delante de ellos, tiene problemas técnicos, y esto lo hemos visto en algunas ocasiones en la ufología y me parece fascinante, problemas quizá de mantenimiento, quizá de estabilidad, no se puede explicar, pero lo cierto es que aquello como que parecía que se les caía encima, ¿no? De hecho, hay un momento que Harold Dahl observa cómo los otros 5 objetos, quizá tratando de ayudarle, quizá con un proceso energético intentando sostenerle, hacerle algún tipo de levitación magnética a ese objeto que se caía encima de ellos, bueno, pues esos 5 objetos se ponen a dar vueltas alrededor del que estaba con problemas. Una vuelta, otra y otra y otra, los 5 objetos sin parar de dar vueltas, y de hecho hay un momento en el que Harold Dahl está allí, empieza a sentir un poco de temor pues da la vuelta a su barco y empieza a dirigirlo a la costa. Pero parece que esos objetos están empezando a seguirles, y lo que es peor, hay un momento en el que el objeto que está en problemas parece que de verdad que se cae, baja unos metros, y hay uno de los 5 que está dando vueltas alrededor que se pone debajo. Se pone debajo y acto seguido Harold Dahl empieza a observar cómo comienzan a caer periódicos, como una especie de periódicos, pero no son periódicos, son unos fragmentos metálicos que caen al mar y que de hecho empiezan a caer sobre su barco. Y hay un momento en el que, Harold Dahl empieza a toda máquina, empieza a dirigirlo hacia la costa, y mientras que está dirigiéndolo hacia la costa, empieza a observar cómo también está cayendo una sustancia negra que al entrar en contacto con el agua empieza a evaporarse, como si cayese prácticamente a la temperatura de fusión, y entonces, claro, ordena a todo el mundo que se meta dentro de lo que es la cabina a ver si nos va a dar alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, pues mientras que estaban yendo hacia la costa, el objeto que estaba en problemas pues seguía con el otro objeto pegado, que le estaría dando algún tipo de soporte, ¿no? Y hay un momento en el que tienen que salir, tienen que marcharse, ¿no? Y claro, y aquello no paraba de llover, lo que eran aquellos fragmentos blancos y aquella sustancia que parecía quemar. Estaba cayendo
sobre el casco de su barco y de hecho era bastante peligroso porque caía a gran velocidad, ¿no? Entonces hay un momento en el que Harold Dahl tiene que salir con lo que es la tripulación y entonces manda a salir a todos y en el camino al chico, al hijo de 14 años, le cae en el brazo, le quema un poco el brazo con esa sustancia negra y uno de los trozos blancos le da al perro de la familia y le hiere pues prácticamente de muerte. Bueno, salen de allí escopetados, huyendo, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que se llevan al perro al veterinario, no pueden hacer nada con él y bueno, pues también llevan al crío al hospital, bueno, es una herida superficial y entonces, bueno, pues Harold Dahl lo que hace es volver a la playa, ya él solo, y de hecho se da cuenta de que toda la costa que hay en donde había ocurrido todo ese incidente estaba llena, repleta de lo que eran aquellos fragmentos blancos que habían caído. Él llegó a calcular alrededor de 20.000 kilos, 20 toneladas de ese material. Entonces, bueno, Harold Dahl ya se va a marchar, pero observa que no está solo. Hay uno de esos objetos con forma de donut, más o menos podemos decir, ¿no? Con ese círculo en el centro, que está allí observándole. Es como si le hubiese elegido a él o estuviese observando qué había pasado en la playa y cómo se habían dispersado los fragmentos que habían caído en su operación de salvamento de aquel ovni con problemas de vuelo, ¿no? Entonces hay un momento en el que, bueno, pues Harold Dahl se va para casa, recoge, eso sí, recoge unos cuantos fragmentos y contacta con Ray Palmer, un editor de Chicago que tenía una revista dedicada a las ciencias y a diferentes misterios y entonces le cuenta lo que ha pasado y le dice, mira, te voy a mandar una declaración jurada de todo lo que me ha pasado y bueno, pues quiero que sepas que esto es real y de hecho te voy a mandar 2 fragmentos de lo que ha caído de color blanco, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que Ray Palmer recibe los fragmentos, recibe la declaración jurada y justo cuando lo está recibiendo ocurre lo del incidente de Kenneth Arnold. Bueno, la prensa habla de platillos volantes, pero Kenneth Arnold realmente había visto objetos con media luna. Y de hecho Kenneth Arnold se queda tan impactado con todo lo que había vivido que se convierte prácticamente en el principal investigador de ovnis de los Estados Unidos. Y entonces Ray Palmer le llama y le dice, mira Kenneth, yo he recibido esta carta, vete para la isla Mauri y hazme un reportaje, investiga, tú que tienes experiencia sin ninguna duda de primera mano al respecto de lo que es el fenómeno ovni, vete para allá y habla con los testigos. Y bueno, pues Kenneth Arnold va para allá. Y resulta que no va solo, porque dice, mira, esto en aquellos momentos, bueno, pues esto era y sigue siéndolo, un asunto de seguridad nacional, y entonces Kenneth Arnold, antes de llegar a la isla Mauri, contacta con la cuarta base de las Fuerzas Aéreas de Hamilton Field y entonces expone el tema y les pide que les proporcionen 2 oficiales de inteligencia para que intervengan en el caso. Esos 2 oficiales se llamaban el capitán William Davidson y el teniente Frank Brown. Bueno, pues allí van los 3 y entonces cuando Brown y Davidson van hacia la isla Mauri, contactan con Harold Dahl y se ven en un hotel. Entonces Harold Dahl les cuenta todo lo que les ha pasado, le enseñan los fragmentos y estos oficiales de inteligencia como que no se lo creen. Dice, mira, esto es una monsarga que me está contando este señor, ¿no? Y entonces, bueno, pues tratan de minimizar el asunto, pero hay un momento en el que dicen, bueno, pues nada, nos vamos a marchar y entonces Harold Dahl dice, no, llevaros esto y estudiarlo, que lo que me ha pasado es de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, se lo lleva en una caja de cartón y entonces tienen previsto volver a la base McChord en Tacoma, para ir directamente a la de Hamilton, ¿no? Y entonces el día 1 de agosto se montan en el B-52 que les tenía que llevar a la base de Hamilton y resulta que su avión tiene un misterioso accidente. Pero aquellos señores eran oficiales de inteligencia y según parece, según las pesquisas de diferentes investigadores, pues resulta que aquellos 2 agentes de inteligencia habrían saltado en paracaídas, pero habrían sido encontrados muertos con un disparo en la cabeza cuando, prácticamente con el paracaídas puesto.
Bueno, esto es realmente interesante porque estamos hablando de que alguien sabía qué llevaban aquellos oficiales de inteligencia y desde luego alguien sabía que aquel accidente se iba a producir y prácticamente estaría esperando a aquellos pilotos o a aquellos integrantes de inteligencia, pues prácticamente para matarlos nada más que aterrizasen en sus paracaídas. Bueno, Harold Dahl le comentó después a Kenneth Arnold y a diferentes investigadores que siguieron el caso que lo que le ocurrió al día siguiente también había sido algo muy raro, porque resulta que se presentó en su casa un hombre vestido con un traje negro que le sugirió quedar en un restaurante próximo para hablar de lo que le había pasado el día anterior. Entonces, bueno, pues se presentó aquel hombre de negro en su casa, le siguió, tenía que seguir un coche de modelo Buick de color negro a un restaurante y resulta que mientras comían aquel señor no le hizo preguntas, en lugar de eso le hizo un relato absoluto de lo que había vivido y le había dicho que por su seguridad y por la seguridad de su familia no podía contar absolutamente nada de lo que le había pasado. Estos agentes del gobierno son exactamente los mismos y con las mismas descripciones, una tez pálida, una voz mecánica, que los que aparecen en los incidentes de Albert K. Bender en 1952 y Carlos de los Santos, protagonista del siguiente videoprograma en un incidente del 3 de mayo de 1975 en México, ¿no? Bueno, resulta que Harold Dahl habría realizado 3 fotografías que habrían sido requisadas por este agente vestido de color negro con esa tez pálida y esa voz mecánica y habían sido advertidos de que los negativos, por supuesto, también tenían que dárselos y que no podían contarle absolutamente nada a nadie, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves de este incidente? Pues sin ninguna duda que ha sido silenciado, que se supo mucho de lo que era lo que había pasado con Kenneth Arnold, pero de la isla Mauri prácticamente no lo sabe nadie, ¿no? Tenemos presencia de hombres de negro antes de Roswell. ¿Cómo se enteraron si apenas Ray Palmer y Kenneth Arnold eran los únicos que podían saber aquello? Luego, claro, la pregunta sería, ¿existe un programa secreto que se entera antes que nadie de lo que pasa con el fenómeno ovni? Luego la forma de esos objetos con ese agujero en el centro, su tamaño 40 metros cada uno, la aparición a esa altura 600 metros, los problemas de mantenimiento, que es que a mí me hace siempre muchísima gracia porque parece que los ovnis tienen problemas de vuelos en muchas ocasiones. Luego ese momento espectacular de que se cae el ovni encima de aquel barco, además como que parece que les estaba siguiendo, ¿no? Luego ese momento también espectacular de esos 5 ovnis rodeándoles y ese que baja a ayudarle, quizá para sostenerle, para que no se caiga, ¿no? La caída de esos periódicos que no realmente eran fragmentos que acaban hiriendo de muerte al pobre perro de la familia, ¿no? 20 toneladas de material que cayó a aquello. Luego, los fragmentos del editor Ray Palmer, que a día de hoy están en paradero desconocido, los agentes aparentemente asesinados y bueno, pues finalmente un caso oculto lleno de referencias a hechos que estaban por llegar, como lo que son la presencia de estos misteriosos agentes del gobierno y sin ninguna duda una pieza más del puzzle que representa el fenómeno ovni con unos objetos que trataron de ayudar a uno que se encontraba en problemas. Aquí os dejo el incidente de la isla Mauri, interesantísimo por mi parte, por la iconografía única, sin ninguna duda, por el miedo que pasó aquella gente, por el misterio de los fragmentos que cayeron y la aparición de estos agentes, ¿no? Por el infausto destino de aquel avión B-52 que llevaba los restos a una base militar y por la posible presencia, y esto es quizá lo más importante de todo, de algo oculto que se entera antes que nadie de lo que pasa con el fenómeno ovni. Y esto es lo que me parece más interesante porque todavía no había estallado lo de Roswell, todavía no había pasado lo de Kenneth Arnold y aquellos hombres de negro ya se estaban presentando en la casa de un testigo, ¿no? Me parece algo totalmente impresionante y bueno, pues quería compartirlo con todos vosotros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.